somos tus hijos, que somos tu pueblo, que somos tu iglesia, Señor. Y estamos reunidos frente a tu palabra, frente a lo que tú, Señor, dejaste para nosotros y hoy nos quieres hablar. Por eso nos disponemos, Señor, a escucharte a ti. Nos disponemos, Señor, a aprender de tu verdad. Y aquellas cosas, Señor, que tú nos quieres enseñar, que podamos, Señor, abrazarlas, tomarlas para nosotros como algo único, Señor. Algo que determina, Señor, un antes y un después en nuestra vida. Necesitamos, Señor, dejar que tu palabra exponga nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, y que podamos arrepentirnos, Señor, pero que también podamos afirmar nuestro corazón en la gracia. Gracias por lo que es este escrito, Señor, lo que es esta carta, esta iglesia, Señor, que nos deja un legado y que nos muestra, Señor, cómo tu palabra, Señor, tiene el poder para transformar vidas, salvar personas, pero hacerlas vivir, Señor, de una manera que den gloria a ti. Y gracias porque al poder ver, Señor, esta carta, somos animados, Señor, a poder crecer, a poder abundar, a poder, Señor, seguir avanzando y entendiendo de que tú, Señor, en esta mañana vas a usar esta porción, este pasaje, donde no es lo que uno quisiera decir, no es que uno va a hablar de sí mismo, sino es lo que dice tu palabra, es lo que tu voz, Señor, se quiere en esta mañana hacer oír. Por eso queremos escucharte solo a ti. Dejamos este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Llegamos acá al final de esta carta, y es una carta que hemos estado meditando, estudiando, viendo el significado de los temas que va abordando. Y acá al finalizar la carta es algo que a nosotros nos ayuda a tener en mente, que es parte, ¿no?, de cómo el apóstol Pablo va a escribir. Esta se podría decir que es una de sus primeras cartas, si no es la primera carta que escribió. Entonces hay un patrón que después va a ser continuo, constante, algo que en otros escritos se van a ver reflejado. Y lo que encontramos acá, por un lado tenemos que decir que hay una serie, ¿no?, de mandamientos, principios, verdades, que son expresadas, ¿no?, en pequeñas frases. Es como un disparador, es como una batería, ¿no?, de principios y de verdades que el apóstol Pablo escribe en esta lista. Pero si vamos a otros pasajes, vamos a encontrar lo mismo. Vamos a encontrar listas, vamos a encontrar mandamientos, órdenes así, muy enfáticas, frases pequeñas, pero que apuntan directamente, ¿no?, a obedecer, cosas que tenemos que tener en cuenta y cosas que no se deben olvidar en nosotros. Ahora, qué interesante que es poder ver que antes de dar esta lista, en la cual hoy nos toca meditar y estudiar, y vamos a ver solamente ahí en el versículo 12 y 13, pero vamos a seguir avanzando en estudiar, en poder ver qué significan estos mandamientos, qué es lo que tiene como intención Pablo, ¿no?, al escribir a estos hermanos que están en Tesalónica, y qué entendió la audiencia por esto. Sin embargo, debemos recordar que Pablo estuvo hablando en cuanto a lo que son los eventos futuros, el fin, lo último. Y él dio una base sólida, él puso un piso firme. Por un lado, al saber que los creyentes anhelan, desean ese encuentro con el Señor, ya que ese encuentro con el Señor es el momento en el cual Él va a llevar a cabo, ¿no?, el arrebatamiento. Y eso lo podemos encontrar
cómo Pablo lo presenta y da cierta información, cierto contenido que estos creyentes en Tesalónica no conocían. Pero qué importante es ver que esa tristeza que se produce, ¿no?, en esos creyentes es el detonante para que la revelación de Dios llegue a nuestras vidas. Porque este es un pasaje clave para hablar del arrebatamiento, del rapto, esa convicción. Nosotros anhelamos la venida de Cristo porque la venida de Cristo representa para nosotros ese encuentro, esa llegada, ese encuentro con nuestro Salvador. Ahora, después Pablo habló acerca de esto que está profetizado y que el Señor ha prometido, el día del Señor, el día donde Dios va a juzgar el pecado. Él es justo y Él es santo y va a traer juicio sobre la humanidad. Ahora, el Hijo de Dios no tiene que preocuparse por ese día. El Hijo de Dios no puede andar especulando, ¿me quedaré? ¿Me afectará? No, porque ya va a estar con el Señor. Pero sí, al saber esta verdad, al poder recordar esto una y otra vez, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación, pero esa salvación tuvo un precio. Cristo murió en lugar de nosotros. Tenemos que animarnos, tenemos que edificarnos, y eso nos tiene que llevar a tener compasión por un mundo que se pierde. Pero una vez que el creyente sabe todo esto, debe palpitar, debe reconocer de que la venida de Él es inminente, Él está viniendo. Por lo tanto, el creyente no puede, mientras espera el fin, lo último, relajarse. El creyente no puede ser indiferente. El creyente no puede hacer lo que quiere, lo que se le antoja. No puede vivir la vida, ¿no?, diciendo, ya tengo este conocimiento, esta seguridad, esta certeza, entonces yo hago lo que quiero, yo hago lo que bien me parezca. Total, yo voy a estar con el Señor. Entonces eso puede llevar, ¿no?, a relajarse, ser indiferente, a ser irresponsable. Sin embargo, lo que Pablo va a expresar acá, en estos mandamientos, en estas órdenes que él presenta acá y espera, ¿no?, que estos creyentes en Tesalónica obedezcan, no es una opción para ellos, sino que lo van a obedecer, lo van a obedecer. A veces pensamos nosotros, ¿no?, que nuestros esfuerzos, nuestra dedicación, nuestra obediencia es innecesaria en la gracia. Y es todo lo contrario. En la gracia ahora nuestros esfuerzos toman sentido. Nuestra obediencia está motivada por la dependencia en Dios. Ahora nuestros esfuerzos son eficaces, son beneficiosos, porque estamos en la gracia. Entonces, qué importante es poder ver cómo Pablo presenta que los creyentes, en vista de todo lo que se aproxima, tienen que vivir de esta manera. Y el título del mensaje es: vivamos como es digno de aquel que está viniendo. Vivamos como es digno de aquel que está viniendo. Él está viniendo. La venida del Señor está cerca, la palpitamos. Por lo tanto, vivamos de una forma digna. Reflejemos que estamos esperando la venida de Cristo. Ahora, qué interesante que es esto, porque nos encontramos acá con estos mandamientos en los cuales Pablo los va a presentar aquí como responsabilidades. Pero estas responsabilidades que se presentan acá son responsabilidades, podríamos decir así, ¿no?, dependientes. O sea que esta responsabilidad es algo que hacemos dependiendo de Dios. Es algo que al creyente no le va a costar si en su carácter, si en su vida va cultivando la humildad. Si es humilde, si es consciente de la salvación, si es consciente de lo que Dios quiere hacer en su vida, esto no le va a costar. Claro que va a haber una lucha, claro que va a ponerlo en una posición incómoda, le va a llevar a un esfuerzo, le va a llevar
a que tenga que ser diligente, tenga que dejar con ciertos gustos, con ciertas preferencias, pero el creyente es humilde, por lo tanto va a encontrar, ¿no?, esa disposición para poder vivir de esta manera. El punto es que queremos agradar a Dios. Queremos agradar a Dios. Ahí en el capítulo 4, en el versículo 1, Pablo mismo en el escrito dice: por lo demás, hermanos, les ruego. No lo está mandando, lo está diciendo ahí. A ver si prestan atención. No. A ver si de ahora esto se lo toman en serio, porque esto va en serio. No, hay un ruego. Hay algo que se ve como necesario, algo que es bueno, algo que no lo podemos evitar. Como pueblo de Dios no podemos evitar esto. ¿Y qué es eso lo que no podemos evitar? Bueno, Pablo dijo en el capítulo 4, versículo 1, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Fíjense en que esta iglesia no es amonestada, no es expuesto a un pecado, no se la ve como alguien, como una iglesia rebelde o miembros de esta congregación en la cual hay que disciplinarlo. No, podríamos decirlo así, ¿no? El problema de esta iglesia era que todavía le faltaba recorrer más ese proceso. ¿Para qué? Para seguir abundando más. O sea, el Señor tiene mucho para esta iglesia. Y esta iglesia ya ha apreciado, esta iglesia está viviendo, ¿no?, de acuerdo a la provisión de la gracia de Dios. Es una iglesia con mucha fe, es una iglesia con mucho amor y es una iglesia con mucha esperanza. Ahora, ¿a qué me refiero con mucho? Claro, eso se puede ver, se puede observar en las obras, en el trabajo, en el sacrificio, en cómo el uno al otro se sirve, pero también la paciencia. En todo eso se evidencia, se ve, se nota cómo están creciendo. Pero el problema que tienen ellos es que todavía falta más tiempo todavía. Y en ese tiempo el Señor aún tiene mucho más oportunidades, buenas obras que Él creó de mano para que ellos puedan abundar más. O sea, para que en su haber, para que en su trayectoria esto sea algo impresionante. Ese es el problema que tiene esta iglesia, le falta abundar más esto. No es que carecía, no es que tenía que corregir cosas, sino que hay que abundar más. Y para abundar más necesitan más tiempo, necesitan seguir viviendo esa vida cristiana. Qué lindo, ¿no?, estar en esa iglesia, qué hermoso saber que esto ya está encaminado y que lo único que hay que hacer es seguir abundando más y más y más. Claro, esto no es fácil, esto no es sencillo, hay pruebas, hay presiones, hay dificultades, ¿no?, a su alrededor, pero se lucha con ese pecado que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, podríamos ver el versículo 12 y 13 como englobando, ¿no?, las primeras directrices, estas primeras órdenes. En la lista vamos a ver que tiene que ver con algo que es muy necesario en una iglesia, en una congregación, para poder vivir de una forma digna mientras esperamos a aquel que está viniendo. Y tiene que ver, ¿no?, con lo que dice el versículo 12 y 13. Ahora me gustaría mostrarte acá algo que es necesario que nosotros consideremos. Bueno, nosotros ya conocemos cómo se fundó esta iglesia y cómo se dieron, ¿no?, las cosas para que haya una congregación. Es distinto a otro tipo de congregaciones que encontramos en el Nuevo Testamento. O más bien, cómo el apóstol Pablo, ¿no?, tenía ese plan de acción a la hora de fundar iglesias. Podríamos decir así: la norma era que fueran, llevaran el Evangelio, predicaran la palabra y vieran esa respuesta de personas viniendo en arrepentimiento y fe, y esas personas instruirlas, pero irse, ¿no?, una vez que le predicó el Evangelio, y volver al tiempo. ¿Volver para qué? Para poder
cumplir con la gran comisión, para poder seguir enfatizando la gran comisión, que es yendo a predicar el Evangelio, pero poder enseñarle todo el consejo de Dios, ¿no? Pero también para que de esos que van creciendo y afirmándose, bueno, siendo consciente que el Señor va llamando personas para que esas personas puedan ser los líderes, sean los pastores, los ancianos, los obispos. Eso, por ejemplo, podemos encontrar en Hechos capítulo 14, en Listra, en Derbe, en esos lugares, en Antioquía, ¿no? Pablo fue y después regresó, y es tremendo poder ver que regresar a ese lugar implicaba, ¿no?, pagar un alto precio. No es que, bueno, fueron a predicar y después pasó un tiempo y vuelven y esto se hace de una forma bien tranquila. No, hay mucha tensión de por medio, pero eso es lo que vemos una y otra vez. O, por ejemplo, Pablo se queda mucho tiempo, como con los hermanos que están en Éfeso, 3 años se quedó ahí, por lo menos, en esa zona, ¿no? Con los corintios, 1 año y medio, formando personas, influenciando personas. Pero acá el Evangelio llega a Tesalónica, y Pablo dijo en la carta, ¿no?, si fuera por él, se hubiese quedado a vivir ahí, o sea, hubiese envejecido, ¿no?, viendo la obra de Dios en Tesalónica. ¿Cómo lo recibieron? El hambre que había por el Señor. Sin embargo, esto no fue así, porque hubo persecución. O sea, lo expulsaron de la ciudad, lo sacaron, los corrieron. Sin embargo, quedó ahí una congregación. Y ya vimos, ¿no?, cómo Pablo, él quiso volver, pero fue impedido. Entonces envía a Timoteo porque ya no puede soportar más. Pero Dios guía y da oportunidades por medio de este impedimento de Pablo de poder estar con ellos para poder pastorearlos, cuidarlos, alimentarlos. Ese es el detonante para que nosotros tengamos 1 y 2 Tesalonicenses. Porque si Pablo hubiese ido ahí, nos hubiésemos perdido de todo esto que hace, ¿no?, a la revelación. Entonces, en los planes de Dios, y Dios controlando todo, generó todas estas situaciones, estas circunstancias, para que Pablo primero llevara el Evangelio, luego enviara a Timoteo, pero ahora escribiera, ¿no?, esta carta. Entonces, lo que Pablo va a hablar acá es en cuanto a cómo debe ser esa relación correcta entre los miembros de una iglesia, ¿no?, con sus líderes. Pero tengamos en cuenta lo siguiente acá. Primero nosotros leemos acá estos 2 primeros versículos y no encontramos ahí el nombre de pastor, no encontramos ahí el título de obispo, de anciano. No se habla acá de ningún título oficial, no se habla de ninguna autoridad delegada por Dios, poniéndole, ¿no?, ese nombre, ese rótulo. Y esto es evidente, porque podríamos decir así, observamos, ¿no?, claramente que este era un grupo de cristianos jóvenes. Es como que todos los que estamos acá nos convertimos en el lazo de 3 semanas. Imagínense, todos conocimos al Señor en 3 semanas y de repente hay una congregación acá. Bueno, ¿y quién queda a cargo de todo esto? Si todos conocimos al Señor en el mismo momento prácticamente, venimos prácticamente del mismo trasfondo. No habría esa posibilidad de decir, bueno, hace 25 años conocí al Señor, el otro hace 20 años, o sea, no. O sea, todos conocimos al Señor en menos de 1 año. Esta carta se escribe en menos de 1 año de que ha pasado su conversión. Entonces, observamos, ¿no?, de que todos eran jóvenes creyentes, eran recién bebitos en el Señor. Ahora, todavía tenían que seguir creciendo, conociendo más al Señor. Ellos necesitaban, ¿no?, madurar. Por lo tanto, es evidente que no podemos encontrar acá hombres maduros. No podemos encontrar acá hombres que califiquen o que tengan ese peso, ¿no?, suficiente para decir, bueno, ha sido llamado por Dios, hay un carácter y la iglesia lo reconoce. Es ordenado. Entonces no encontramos acá
alguno que Pablo nombrara o alguno que Pablo dejara como líder, sino que de esa misma congregación Pablo es prudente, Pablo es sabio y a ninguno nombra o a ninguno reconoce con un título. Ninguno tenía el nombre o el título de anciano, sino más bien que eran ancianos, pastores, ancianos, sobrevedores, ¿no? En proceso. Entonces acá encontramos eso, aunque hoy no tenían esa posición, ese título oficial, sí encontramos que algún día serían nombrados, reconocidos como los líderes, como ese liderazgo de la iglesia. Entonces vemos acá que aunque hoy no son nombrados, reconocidos oficialmente, porque no cumplen, ¿no?, con ese requisito, con ese estándar que por ejemplo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, ¿no?, versículo 2, es necesario que sea, todo eso lleva tiempo para formar ese carácter. O en Tito capítulo 1, que Pablo le dijo a Tito: por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano. Y es necesario que el anciano sea de esta manera. Entonces, eso lleva tiempo. Es un proceso. Es como Dios diseñó el liderazgo. Claro que estos estaban siendo ancianos en proceso. Algún día serían no nombrados como ancianos. Pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué ocurre en el mientras tanto? La iglesia necesita dirección, instrucción. La iglesia necesita que alguien los cuide. La iglesia necesita que haya, ¿no?, hermanos que estén a cargo de este rebaño, de este grupo, para poder alimentarlo, para poder instruirlo y para poder realmente, ¿no?, esperar como es digno aquel que está viniendo. Entonces, en esa situación, en esa circunstancia, es que aparece esta instrucción. Entonces, en una frase podríamos resumir estos dos versículos de esta manera. Esta sería la idea principal. Para vivir en paz en la iglesia, precisamos, por un lado, ministros, personas que ministren, que sirvan, que tengan una dedicación hacia la obra a través del trabajo, nos guíen y nos enseñen la palabra de Dios. Entonces, por un lado una iglesia necesita o precisa ministros que trabajen, que guíen y que enseñen la palabra de Dios, pero por el otro lado, miembros que aprecien, respeten y amen a los que trabajan, ¿no?, presiden y sirven al Señor. Y todo esto es para la gloria de Dios. Entonces vemos acá que dentro del marco, ¿no?, de una congregación, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, y en este momento, en esta iglesia en Tesalónica, se necesita, por un lado, que los que están a cargo trabajen, guíen y enseñen la palabra de Dios. Pero a la vez también se espera de que los miembros aprecien eso, estimen eso y muestren amor justamente a estos hermanos que están haciendo esta labor para la gloria de Dios. Entonces, vemos acá de que Pablo no está apelando a su autoridad apostólica. Se podría
haber dicho, bueno, yo como apóstol de Dios, como enviado de Dios, le traigo la instrucción, esta revelación, y tal, son los ancianos, tal, aunque hoy no se vea ese carácter, pero son nombrados, no porque, no sé, el Señor podría haberle dicho, bueno, nombrarlos porque van a mantenerse fieles en el tiempo. No lo hizo, sino que lo que hace acá es no nombrar ancianos, no nombrar con un título, pero sí lo que hace es claramente, ¿no?, marcar, indicar, seleccionar a hombres, a hermanos que se supone, ¿no?, que tienen estas características. Pero el énfasis está acá en la actitud, ¿no?, de los miembros de Tesalónica hacia aquellos que hoy están trabajando, presidiendo y enseñando la palabra de Dios. Claro que hay un ida y vuelta acá, ¿no? Pero el énfasis, el peso recae sobre los miembros, su actitud correcta hacia aquellos que están en proceso, ¿no?, a ser reconocidos como ancianos. Entonces, veamos que el versículo 12 comienza con un ruego, dice, os rogamos. Hay un ruego acá. Ese ruego, ¿no?, nos muestra la actitud de Pablo hacia esta congregación. Por un lado, ¿no?, él los conoce y él sabe que las evidencias que han dado indican, ¿no?, de que hay salvación. Indica que para ellos no va a ser una opción esto. Él los conoce, pero él sabe, ¿no?, que los verdaderos creyentes van a responder de esta manera. Por eso él les ruega. Pero ese ruego no es como uno puede imaginárselo, ¿no?, o puede pintarlo. Bueno, de repente, ¿no?, un padre pidiéndole, rogándole, ¿no?, a su hijo, hace esto, hace lo otro, estudia para la escuela, ¿no? De que eso podría ser una posibilidad, ¿no? O de alguien que está resignado. El ruego de repente, no sé, llega una cuenta inesperada y te vas, ¿no?, a una oficina y empezás a hablar con el que te atiende y empezás a decir, pero escúcheme, y vieron la actitud, ¿no?, de rogarle, de pedirle y tratar de buscar, ¿no?, datos, evidencia, y mirá, traje acá esto y traje las boletas allá, pero mirá, están los tickets. No es esa actitud, ¿no?, desde el ruego, desde el especular. ¿Qué pasará? ¿Me perdonarán la deuda? ¿Se habrán equivocado? No se refiere a eso. El ruego acá se presenta como algo necesario, como algo que viene con todo el peso, ¿no?, del consejo de Dios. Esto es necesario, esto es inevitable, esto es ineludible, esto es bueno y se tiene que hacer. Ahora, ¿qué es lo que Pablo presenta acá como bueno, como necesario? Y me gustaría que veamos en esta mañana, en primer lugar, es necesario mostrar respeto a los que nos pastorean. Eso es lo primero que Pablo les va a rogar, versículo 12. Es necesario mostrar respeto a los que nos pastorean. En segundo lugar, versículo 13a. Es necesario que consideremos dignos de gran amor a los que nos pastorean. Versículo 13a. Es necesario que consideremos dignos de gran amor a los que nos pastorean. Pero en tercer lugar, es necesario que actuemos sin resentimiento entre nosotros. Es necesario que actuemos sin resentimiento entre nosotros. Eso se encuentra en el versículo 13b. Entonces Pablo ruega, Pablo dice, esto es lo que yo les estoy pidiendo. No es acá alguien que está mandando, no es alguien que está imponiendo, sino que justamente esa palabra que aparece ahí, hermanos. Es un familiar,
es un padre, es un amigo que le está pidiendo algo. Pero entendámoslo, esto no es una opción, esto no es una posibilidad, sino que esto es necesario. Esto es necesario, que se obedezca, que se viva. Y Pablo va a comenzar ahí el versículo 12 diciendo: os rogamos, hermanos, les estoy pidiendo, hermanos, con todo lo que implica, ¿no?, ese peso, lo que les está diciendo, esto que es tan necesario, que es algo que no se puede evitar, es que reconozcamos, dice, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Comienza con esta palabra reconozcáis. Esta palabra reconozcáis es la palabra reconocimiento. Tiene que ver con un reconocimiento. Ahora, esta palabra reconocimiento es una palabra que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y uno podría dejarse llevar, ¿no?, por ver referencias, ¿no? Por ejemplo, Jesús usó mucho esta palabra para hablar, ¿no?, del hecho de poder mostrar, ¿no?, ese reconocimiento. En otros escritos paulinos, en otras de las epístolas, encontramos esa palabra reconocimiento. Esa palabra reconocimiento tiene que ver con un conocimiento en base a experiencia. Conocimiento en base a experiencia. Esto indica que tener una relación, en este caso, ¿no?, con los que pastorean, con los que están en proceso de ser reconocidos como ancianos, pastores, obispos, tener una relación con los que pastorean que nos lleva a valorarlos y apreciarlos. O sea que este conocimiento no es un conocimiento distante. No, yo lo aprecio, lo valoro, lo respeto. ¿Y por qué lo respetás? Y no porque yo lo veo, ¿no? Porque, no sé, escuché que visitó a tal persona. No porque predica la palabra de Dios. No porque en una reunión, en una actividad, ¿no? No, yo lo veo a su familia, ¿no?, y cómo se maneja y cómo se desvive por ellos. Claro, es imaginarse, o es un conocimiento relativo. Acá tiene que ver con el hecho de un reconocimiento, de un respeto, de una relación. O sea, hay un vivir juntos, hay un caminar juntos. Es alguien que uno lo conoce por la experiencia, porque lo ve en diferentes ámbitos, en diferentes momentos. A eso Pablo se está refiriendo acá. Imagínense en estos creyentes. Ustedes conocieron cuando este hermano que ahora se le está pidiendo que lo reconozcan, que lo aprecie, que lo valore, que lo respete, ustedes conocieron, porque ustedes vieron a qué se dedicaba antes de que el Evangelio llegara a Tesalónica. Tal vez podríamos decir así: era un judío ortodoxo, fanático, y el Evangelio impactó su vida dentro de la sinagoga. O podríamos decir así: era un idólatra terrible, pero ahora está en ese proceso de ser reconocido como un pastor, como un anciano. Entonces, ahora, imagínense, ¿no? Por eso yo decía, por un lado, claro, esto se torna difícil, ¿no? Porque si yo te conozco, si yo te vi lo que era, o sea, está bien, estás cambiando, pero pará, o sea, hay que darle más tiempo, ¿no?, para que esto sea verdadero. Por ahí estás fingiendo, por ahí es pura emoción, ¿no? Sin embargo, Pablo llama a poder relacionarse con estos hermanos que Pablo ha indicado, ha dejado a cargo de la obra para darle dirección a esa congregación, para darle instrucción.
Pónganse en el lugar de estos creyentes. Pero esto, claro, parece, ¿no?, chocante, parece difícil, pero si se está cultivando la humildad, ¿cuál es el problema? El creyente, ¿no?, se le está dando una orden. Y el creyente, si se le dice, mira, tirate a un pozo, se va a tirar a un pozo, porque es lo que Dios dice. Andate al puente y tirate arriba del puente y estrellate. Si lo dice Dios, el creyente lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer, porque lo está diciendo Dios. ¿Se entiende? No lo está diciendo acá Pablo, no es una ocurrencia de Pablo. Pablo está diciendo, conozcan a estos hermanos, relaciónense, busquen a estos hermanos, y por la experiencia, por el compartir, por ver cómo ellos se conducen, aprécienlo, respétenlo. Claro, se supone, ¿no?, que estos hermanos que Pablo ha dejado como encargados, como estos hombres que están en ese proceso de madurar, se supone que en sus vidas están viviendo estas tres realidades, estas tres actividades. Y Pablo menciona acá cuáles son estas tres actividades que desarrollan, que hacen estos hermanos. ¿Y qué es lo que hacen? Se supone, trabajan, presiden y os amonestan. Entonces Pablo primero va a hablar de que hay que reconocer a estos hermanos porque estos hermanos trabajan. La idea de esta palabra que aparece ahí, trabajan, no es simplemente que hacen una labor. En la Biblia de las Américas se trata de traducir, ¿no?, con un énfasis. Trabajan diligentemente. Diligentemente trabajan. Ahora, el término que Pablo utiliza acá para hablar de el trabajo tiene que ver con una palabra, ¿no?, que significa un trabajo con esfuerzo. Indica una labor al máximo. Indica desgaste, sacrificio, transpirar, quedar exhausto, agotamiento. Pablo está diciendo acá es que tienen que conocer por experiencia y apreciar a estos hermanos que se esfuerzan, que trabajan, que han entendido que hay un precio que hay que pagar, que hay toda una dedicación. Y Pablo dice acá, están entre vosotros. O sea, no se tendrían que ir a Filipos, ¿no? Pablo, antes de llegar a Tesalónica, Hechos capítulo 16, ¿no?, Pablo predicó el Evangelio ahí en Filipos, y ahí hay otra congregación. O en Berea, que cuando Lucas habla de los berenses, uno dice, tremenda congregación. Imagínense cómo al llegar la palabra de Dios la reciben, cómo son tan nobles y cómo no solamente que escuchan la palabra de Dios, sino que dicen, vamos a ir a casa y la vamos a corroborar, que lo que está diciendo, en este caso Pablo, o sea, sí es el apóstol Pablo, pero vamos a ver si eso es realmente lo que enseña la Escritura. Claro, y ahora lo vivimos y pagamos un precio por esa obediencia. No le dice eso. Ahí en Tesalónica hay hermanos que están entre vosotros. O sea, no es que estas personas vienen en un momento y les enseñan y después desaparecen. No es una vida no privada. No que acá está este hermano y desaparece y de repente no sabemos cómo se maneja, cómo se conduce, cómo vive, ¿no? ¿Cuál es su vida? Sin embargo, Pablo dice, están entre vosotros. Están entre vosotros. Ahora, ¿a qué se refiere con el hecho de poder trabajar, esforzarse? Claramente se está refiriendo, ¿no?, en el contexto, en la esfera en la cual Pablo está hablando. En esta carta habló también de ese trabajo, de esa dedicación. Y el énfasis, ¿dónde estuvo? El énfasis estuvo en poder enseñarle la palabra, en poder predicarle la palabra, de una forma pública, pero de una forma privada. Darle el consejo de Dios, de toda forma, de toda manera. Pero no en un momento, sino algo que no
que no cesa, algo que no es una actividad en un momento, es todo el tiempo. Un texto que solamente vamos a leer, que Pablo escribe a Timoteo. Acá ya tenemos que hablar de esta carta en 1 Timoteo capítulo 4, que Pablo se lo está escribiendo, ¿no?, a Timoteo, que Timoteo es este hombre que Dios ha dejado acá en esta congregación, en otro contexto, en otro momento de esta iglesia, pero sin embargo lo que se le pide, ¿no?, a Timoteo son en estos términos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10. El versículo 9, fíjense, dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Es la palabra de Dios, es la palabra segura, es la palabra que enseñamos, y es la palabra en la cual Dios nos ha ordenado, ¿no?, a transmitirla. Claro, qué lindo que suena todo eso. Pero fíjense en lo que dice el versículo 10, que por esto mismo, o sea, es la palabra fiel, es la palabra segura. Pero ¿qué implica esto para Pablo, para Timoteo y para los demás que están ahí? Que por esto mismo trabajamos. La palabra copiado, esfuerzo, sacrificio, dedicación. Hay que transpirar, hay que dedicarle mucho tiempo. Implica mucha renuncia. Trabajamos, dice, y sufrimos. Ahí aparece otra palabra, sufrimos. Agonizar. Agonizamos. Agonizamos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Claro, la palabra de Dios es la que produce la obra. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es la que transforma vidas. No el predicador, no el que enseña la palabra de Dios. Es la palabra la que produce, es la palabra la que es eficaz. Pero esa palabra necesita ser enseñada, entregada, instruida, predicada. Y predicar la palabra de Dios es una labor, es un trabajo, es un esfuerzo que estos creyentes lo vieron en Pablo, pero que ahora estos creyentes que están en ese proceso de ser reconocidos como ancianos también están haciendo, se están esforzando, se están sacrificando para poder entender la verdad de Dios, para poder ver lo que significa, para que esa verdad pase por su corazón y predicarla, enseñarla. Claro, con todas las falencias que podría haber en estos creyentes, ¿no? Con todos los errores, la inmadurez que podrían llegar a tener, llenos de preguntas: ¿y cómo? ¿Qué significa esto? ¿Y cómo se lo explico? ¿Y cómo se lo digo? Claro. Pero Pablo dice, están en ese proceso, se esfuerzan, se están estirando, están entendiendo que hay un valor por la predicación, hay un valor por el consejo bíblico. No es lo mismo una opinión, una experiencia de otro, o decir, bueno, hagamos como se pueda. No, hay un valor por entregar el consejo de Dios. Bueno, Pablo dice, conózcanlo, o sea, cómo estudian, cómo es su vida diaria, en qué momento estudia lo que significa un verbo, en qué momento estudia cómo esta palabra funciona con la otra, en qué momento hace la lectura observatoria, en qué momento trabajan, se esfuerzan. Reconózcanlo y respétenlo, aprécienlo. Pero también Pablo va a hablar de otra palabra que es interesante, y es la palabra Dios preside. Dios preside. Esta palabra es interesante porque Pablo la presenta acá. Presiden. Literalmente significa pararse adelante, pararse al frente. Esta palabra presidir tiene su raíz no de la palabra presidente, alguien que gobierna, alguien que da dirección. Pero interesante, ¿no?
no es que se para al frente como un mandón, sino que se para al frente para poder enseñar, para poder instruir, pero para poder enfáticamente proteger a los que están por detrás. Eso es lo que significa los que os presiden. Alguien que se para al frente, alguien que está guiando al pueblo de Dios, está gobernando al pueblo de Dios, pero con el único propósito de poder proteger a los que vienen atrás. ¿Y de qué manera hace esto? Bueno, a través de la Escritura. Esta responsabilidad que Pablo le está dando a estos creyentes a los cuales él indicó, nombró, no es simplemente que hablan lo que se le ocurre, no. Como consecuencia de ese trabajo, de ese esfuerzo, ¿qué es lo que dice Dios? Bueno, se paran al frente, enseñan, guían, son los que van dando, ¿no?, al rebaño, ¿no?, el consejo de Dios. ¿Y para qué es esto? Bueno, para poder dar instrucción, para poder dar mandamientos, principios, pero para poder proteger, advertir al pueblo de Dios. Pero también Pablo presenta acá y a los que os amonestan. La palabra amonestar, bueno, en algunas traducciones o versiones, ¿no?, se traduce como y a los que instruyen, a los que instruyen. Esta palabra significa poner el consejo en la mente. Poner el consejo en la mente. Y lo que Pablo está mostrando acá es que estas personas que están acá en Tesalónica y que él ha nombrado, tienen que hacer esta dura tarea de poner el consejo de Dios en la mente. Pero el énfasis de esta palabra, ¿no?, de poner el consejo en la mente, tiene que ver con advertir, con acercarse, ¿no?, a otro hermano y hablarle en cuanto a un principio, en cuanto a una verdad, y decirle, no la estás obedeciendo, o por lo menos se nota que no la estás viviendo. Y ahí inmediatamente uno se imagina, ¿no?, a un creyente de Tesalónica diciendo, los dos conocimos a Cristo hace menos de un año. ¿Quién se cree para decirme esto? ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió para decirme esto? Si yo lo conozco. Claro. Y ahí es donde implica, ¿no?, poner el consejo en la mente, confrontar de una forma cuidadosa. Vos estás tratando, ¿no?, de advertir, de proteger, de evitar, ¿no?, ese mal, el pecado, ¿no?, que va a traer sus consecuencias en su vida. Claro, y estos hermanos que tienen esta responsabilidad se podrían preguntar, ¿se lo digo o no se lo digo? Y mejor no se lo digo. Y si se lo digo y se arma un lío, se pudre todo, si todo está tan lindo acá en Tesalónica, está bárbaro en Tesalónica, conocieron al Señor, están creciendo, es terrible lo que está sucediendo acá, pero ¿se lo digo o no se lo digo? Y Pablo dice, aprecien, respeten a aquellos que se la juegan, aquellos que realmente, de verdad, si vamos a amar y si vamos a vivir para la gloria de Dios, se lo tengo que decir. No es porque a mí se me ocurre, no es porque a mí me parece, o alguien dice, me está juzgando, no. Es lo que dice la verdad de Dios, lo que dice la palabra de Dios, y te lo tengo que decir. Y estos hermanos que están en Tesalónica deben reconocer a estos hermanos que están en proceso de ser reconocidos como ancianos. Pero ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera? Es que ellos vean como algo inevitable, como algo necesario, apreciar a los que los pastorean. Fíjense que Pablo va a decir ahí, ¿no?,
os presiden en el Señor. Claro, guían, ¿no? Gobiernan, se paran al frente, dan dirección, pero no lo hacen, ¿no? No lo hacen autonombrados, ¿no? No es que se pusieron ahí, no. La única autoridad en la iglesia, ¿no? Es Cristo, pero Él delega, ¿no? Él ha diseñado la vida cristiana en el contexto de una congregación donde Él ha llamado a hombres, donde hombres son los que Él delega, que Él capacita, que Él llama y Él los prepara y la iglesia los reconoce. Por eso dice, en el Señor. Es en el Señor, en este contexto. Si ellos empiezan a presidir, empiezan a guiarlo por sus consejos, por algún método, por alguna presuposición, fuera la palabra de Dios, no los escuchen, no se dejen guiar, no se sujeten a ellos, no obedezcan a esto, pero es en el Señor, es en este contexto. Y os amonestan, dice, y os amonestan. Pero en segundo lugar, dijimos, versículo 13, dijimos, y que los tengáis, esa palabra, ¿no? Esa palabrita ahí está conectando, ¿no? Ese ruego es necesario, les ruego, les pido, y qué cosa, que reconozcáis a los que trabajan. Pero también les ruego que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Lo que encontramos acá es que Pablo está rogando, les está pidiendo encarecidamente que es necesario que consideremos dignos de gran amor a los que nos pastorean. Pablo dice ahí, y que los tengáis en mucha estima y amor. En mucha estima y amor. Interesante, ¿no? Porque para hablar, ¿no? de esta palabra que nos presenta acá y lo que le está pidiendo, lo que le está mandando a esta congregación, tiene que ver justamente con ellos debían no tenerlos. Dice, en mucha estima y amor. En el original, ¿no? Para apreciar, ¿no? a lo que Pablo está diciendo acá, porque uno podría decir, bueno, es necesario que los consideremos, es necesario que oremos por ellos, que los saludemos, pero acá Pablo está mostrando un énfasis, Pablo está subrayando algo. Y acá se traduce, ¿no? con la palabra mucha, para nosotros es un adverbio, es mucha estima y amor. La palabra estima tiene que ver con pensar, considerar, pensar bien de estos hombres que están pastoreando, que están cuidando por su vida, que están enseñando, piensen bien y que tengan amor, ámenlos. Ese amor tiene que ser un amor, ¿no? Divino. Esa palabra amor significa ágape, ¿no? Tiene que ver con el amor de Dios. Entréguenle en amor, bríndenle en amor. Pero para ver esto de una forma no más precisa, que a nosotros no nos aparece con esta palabra mucha estima, y uno decía, bueno, hay que valorarlo, hay que considerarlos, a los pastores, a los ancianos. Y sí, no, Pablo hace un énfasis. Esa palabra mucha, ¿no? En realidad aparece, y que los tengáis en mucha estima. En el original se podría leer así. Dice, sobreabundante estima. O sea, la idea es poder intensificar. La idea es poder mostrarnos que hay algo de sobremanera. La idea es que estos hombres que están haciendo esta tarea, esta labor, a los cuales Pablo señaló, los dejó encargados,
Pablo dice, ténganlo como un tesoro, valórenlo a estos hombres. Valórenlo. Ténganlo como algo que lo aprecian mucho, no le puede dar lo mismo. Y esa es la idea, ¿no? Por eso estas palabras que aparecen, súper, sobre, abundante estima. O sea, como de muchas formas, de muchas maneras. Piensen bien de ellos, consideren bien de ellos. Es más, ustedes conocen su debilidad, ustedes conocen por lo que están luchando. En ese contexto, bueno, tengan paciencia, soporten aún, pero dice amor. O sea, muéstrenle ese amor, ese cariño, ese aprecio, valórenlo, no les puede dar lo mismo. O sea, el punto acá no es por su personalidad, el punto es no, nos cae re bien, ¿no? Los que nos están pastoreando. No, la verdad que siempre está presente, siempre está dando ánimo. No. El punto no es acá lo que uno puede percibir o lo que a uno le gustaría. O uno diría, bueno, yo escucho en YouTube tal predicador, o fui a tal lugar, o este pastor, ¿cómo me gustaría haber estado, no sé, en el siglo V, en el siglo IV? O sea, no se trata acá de lo que a nosotros nos gustaría, sino que hay una causa, y Pablo dice, por causa de su obra. O sea, la razón por la cual hay que valorarlos, hay que sobreestimarlo. Eso no significa idolatrarlo, no significa el hecho de generar que el pastor sea el héroe de una congregación, o que estos hombres no sean reconocidos y de repente bueno, esto vamos a poner una plaqueta acá. Nada que ver con eso, ni tampoco con el hecho de decir, bueno, hay que tener esta consideración o hacer estos regalos. Nada que ver con eso, sino que tiene que ver con mostrar el afecto, mostrar la gratitud, reconocer de que hay una obra que se les dio para hacer, y esa obra que tienen para hacer no es cualquier obra, no es cualquier tarea. Por lo tanto, ellos saben, que Dios los ha llamado y que están sirviendo al Señor. Esas personas no se autonombraron ahí, esas personas no se pusieron ahí, no escogieron eso. Es más, muchas veces se plantea la tarea pastoral, el hecho de poder ser parte de un liderazgo de una iglesia como algo atractivo, algo hermoso. No, la realidad es que humanamente ninguno de nosotros escogeríamos eso. No es algo que, qué ganas de hacer esto, qué bueno, esto me sale tan natural, no. Sino que es algo que estos hombres han sido llamados por Dios. Dios es el que ha puesto ese peso, esa carga. Dios ha identificado a estos hombres, y estos hombres se están estirando por esto y lo quieren hacer para la gloria de Dios. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Y fíjense, que el apóstol Pablo siempre le llama hermanos. No le habla, desde un superior, desde un término jerárquico. No, Pablo es su hermano, pero sabe que delante de Dios son lo mismo. Solo que hay diferentes responsabilidades. Y en este caso, estos hermanos que están en Tesalónica tienen esta responsabilidad. Y por esa responsabilidad van a tener que rendir cuenta. Hay una obra para hacer. Hay que velar por la vida del pueblo de Dios. Por eso es necesario que nosotros los consideremos, consideremos dignos del gran amor. Mostrarle el amor. Porque hay una lucha. Porque hay una batalla. Porque hay una guerra. Y no es fácil. No es fácil poder permanecer, ser fieles, estar creciendo continuamente, abundar en esto, inclusive desarraigarse de las mañas, de las costumbres, de cosas que tanto tiempo abrazando eso, entretenido con eso, o pensando, era por acá, y no era por acá. ¿Y cuál es el problema? Solo por el orgullo, solo por decir, cuántos años perdí, cuánta plata perdí. Bueno, pero es parte de hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Entonces,
Si uno ve eso, si uno observa eso, y es lo que se espera de los miembros de Tesalónica, porque se relaciona, no le da lo mismo, o sea, bueno, no pude congregarme, pero después pasaron 15 días, ¿qué sé yo del pastor? ¿Qué sé yo? No se puede uno desentender, es lo que Pablo está mostrando acá. No se puede desentender, porque hay una obra para hacer. Cada uno de los miembros debe entender que es necesario esto, es necesario considerar de una forma digna, de una forma práctica, cómo hay una obra para hacer. Y estos hombres, con todo lo que implica, imagínense también, en este escrito, y en 2 Tesalonicenses también, tuvieron un ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo, el ejemplo de Silas y de Timoteo. Y Pablo no es que les dice, bueno, yo soy así, ¿no? Yo soy un hombre muy trabajador. Yo soy un hombre que realmente les entrego el consejo a Dios y soy un hombre que se puede comparar con una madre de tierno, de amoroso. No. Pablo siempre en el escrito apela al recuerdo, apela a lo que ellos vivieron, apela a ese momento en el cual Pablo dice, vamos a recrear esta vivencia. Yo me conduje así, yo me comporté así. Entonces, cuando Pablo se fue de Tesalónica, Timoteo no está ahí y deja, ¿no?, esta orden, este ruego. La verdad que el estándar lo dejó bastante alto, ¿no? Altísimo lo dejó el estándar. Porque eso significa hacer la obra de Dios. Claro que podría no decir uno, pero no es como Pablo, no es como Timoteo, no es como Silas. Claro, pero se está estirando hacia eso, se está esforzando hacia eso. ¿Y eso cómo uno lo evalúa? ¿Cómo uno lo discierne? Claro, porque convive, porque comparte, porque le pregunta, porque hay una relación. Pero no es esto adular, no es lisonjear, no. Es convivir, es compartir. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ser parte? ¿En qué puedo aliviarte la carga? ¿O en qué puedo ser agradecido? La verdad que gracias. Gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por esto. Ahora, todo eso, ¿no?, hace a que haya una correcta relación entre miembros y aquellos que pastorean. Qué interesante es poder ver también ese detalle, ¿no?, cómo Pablo va a hablar y va a decir, no dice, y que lo tengan, ¿no?, en mucha estima. No va a decir, por ejemplo, en el versículo 12, ¿no?, el que trabaja, el que preside, no, siempre los que trabajan, los que presiden. Eso es algo que bíblicamente, ¿no?, tenemos que una y otra vez reconocer. Un liderazgo colectivo, un liderazgo plural, no un liderazgo unilateral, alguien que va solamente monopolizándose en un lugar, ¿no?, alguien autoritario, no, es un liderazgo colectivo. Pero por último dice, tened paz entre vosotros. Y por último, ¿no?, es necesario que actuemos sin resentimiento entre todos. Y Pablo va a decir ahí, tened paz entre vosotros. Pablo no va a mencionar acá ningún pecado, ¿no?, que ellos estaban cometiendo. No va a exponerlos, ¿no?, a que corrijan o que hagan algo de una forma, ¿no?, explícita, pero sí nos deja ver por los escritos. Podríamos nosotros ver, por ejemplo, en el versículo 14, que habla acerca de los ociosos. Esa palabra ocioso no tiene que ver con alguien que es vago, dejado, sino que alguien que se salió de la fila, un indisciplinado. Podríamos ver acá a alguien que quiere hacer la suya. Y acá se le va a dar, ¿no?, una instrucción que lo que deben hacer con este tipo de personas. Pero fíjense lo que dice el versículo 15. Dice, mirad, o sea, observad, estén atentos. Dice, que ninguno, dice, pague a otro mal por mal. O sea, está todo bien, pero hay algo, ¿no? Hay algo que se puede dar. No sabemos, Pablo no es explícito, Pablo nos da una descripción, pero por algo dice, ¿no? Hay personas que quieren hacer la suya, hay personas que
son indisciplinados, que buscan lo que les conviene, los otros quieren hacerlo a su forma, a su manera. A esos hay que tratarlo de esta manera, pero también, cuidado porque observen que ninguno sea vengativo, que ninguno sea un justiciero. Ahora, qué raro, ¿no?, encontrar en una iglesia personas así, ¿no?, problemáticas, conflictivas. Es rarísimo encontrar. La verdad que lo que aparece acá en Tesalónica es único. No, la realidad es algo normal, que en una congregación, ¿no?, haya personas conflictivas, resentidas, amargadas, quejosas. Es normal eso. Por eso, en vista de la unidad de Cristo, nosotros tenemos que vivir de una forma digna. Y hay una responsabilidad de parte de la congregación. Y es que es necesario que actuemos sin resentimiento. Claro, Pablo dice, tened paz entre vosotros. Claro, como consecuencia, ¿no?, de un trato incorrecto con aquellos que Pablo ha dejado, ¿no?, a cargo, una postura contraria a la enseñada, tal vez un cuestionamiento o conflictos sin resolver. Como yo les decía, ¿quién es este que me va a decir esto? Primero que se lo diga a sí mismo, primero que lo viva. O sea, no tener esa paciencia, no tener esa mansedumbre, claro, como consecuencia de no obedecer y de no ver indispensable lo que Pablo dijo anterior. Lo natural es que haya conflictos, lo natural es que haya murmuradores, que haya quejosos. Lo que va a producir toda esa desobediencia, ¿no?, son conflictos entre los creyentes. El hecho va a traer, ¿no?, peleas, enojos, falta de perdón. Y Pablo dice, tened paz entre vosotros. Sean pacificadores. De hecho, en Mateo capítulo 5, una de las características, ¿no?, de los súbditos del reino de Dios son bienaventurados los pacificadores. Una persona que está en paz con Dios, una persona que ha sido regenerada y ha entendido que antes de estar en Cristo estaba en conflicto con Dios, que su pecado no lo ponía en guerra con Dios, pero que ahora ha sido reconciliado por medio de Cristo. Ahora es esa reconciliación que disfruta, que goza, es la que le permite, ¿no?, estar en paz con su hermano. En Romanos va a decir que en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres. Pero Pablo está diciendo acá, en este contexto, los unos a los otros. Hablen las cosas, pídanse perdón, reconozcan, no dejen pasar, no es nada. No, sean íntegros, no lleguen a su casa y ahí vuelquen aquellas cosas que le molestó, aquellas cosas que no estuvieron de acuerdo, o aquellas cosas que vivieron, pero que de acá a 2 o 3 días lo van a decir, lo van a exponer ahí. Estén en paz entre vosotros, tengan paz. Qué necesario, ¿no?, que es la paz. La paz en este contexto no solamente es la ausencia de conflicto. O sea, en una congregación va a haber conflicto, va a haber disputa, va a haber situaciones, pero hay que buscar, ¿no?, el perdón, hay que soportarse, hay que ser humilde, hay que llegar, ¿no?, a entender, ¿no?, el valor por el cual estamos acá. No estamos acá porque nos pusimos acá, no, Cristo nos salvó y Él nos puso en el contexto de una congregación local. Por lo tanto, busquemos la paz. Y buscar la paz significa, ¿no?, luchar contra nuestro pecado. Pero no solamente la paz es la ausencia de conflicto, sino que en ese contexto la paz se hablaba en cuanto a prosperidad, en cuanto a un saludo que se usaba Shalom, paz. ¿Qué significa? Que prospere, que tenga salud. Ahora, ¿a qué se refiere con esto Pablo? Algo claro. Si hay conflicto, si hay amargura, si hay celos, si hay divisiones, si hay envidia, no solamente que va a haber conflicto, sino que la iglesia no va a crecer. No va a haber prosperidad, no va a haber salud. En términos de Lucas, nadie se va a añadir a la iglesia. El Señor no va a añadir nadie a la iglesia. ¿Cómo va a añadir algo en lo cual Él no es glorificado? Si hay amargura, hay cosas que no se tratan, hay cosas que no se confrontan, hay cosas que no nos pedimos perdón. Entonces Pablo dice,
Es necesario que actuemos sin resentimiento entre todos. El tiempo no soluciona nada. No, después ya se va a olvidar. No, hay que tratarlo. Hay que tratarlo. Y esto justamente nos muestra un orden. Porque este reconocimiento, este aprecio no es lo mismo. Está bien que una hermana, ¿no?, de la iglesia valore a otra mujer de la iglesia, a otra hermana de la iglesia, o que un joven valore a otro hermano de la iglesia, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es porque es mejor, no es porque está en una posición distinta, no, porque en el orden que Dios estableció, en el diseño que Dios estableció, no es lo mismo el consejo que te dé alguien que te está pastoreando, alguien que está a cargo de una congregación. No es lo mismo, no es sustituible con que ese consejo te lo dé otra hermana. No es lo mismo, o otro joven. Bueno, yo lo aplico con tal hermana, yo lo aplico con tal hermano. No, acá tiene que ver algo en relación a aquellos que están pastoreando, aquellos en este contexto que están en proceso a ser nombrados pastores ancianos. No está hablando en cuanto a nuestro trato entre miembros, sino los miembros hacia aquellos hombres que Dios está formando, que Dios está llamando, y ellos se están estirando. No es lo mismo, y lo repetimos. Son hombres, hay pastores. La esposa de un pastor no es pastora, ni por título ni en la práctica. Por lo tanto, no tiene que cargar con todo esto lo que implica. Claro que puede dar un consejo, claro que puede escuchar, pero son estos hombres los que tienen que cargar, ¿no?, con lo que implica la salud espiritual de la congregación, con las problemáticas, con los conflictos. Son ellos los que tienen que, a la luz de la palabra de Dios, discernir si es una prueba o es una consecuencia del pecado de una persona. Claro, pero si hablamos entre nosotros, claro, hay muchas veces, ¿no?, ese amor, esa compasión que es buena, pero no discernimos la situación. No discernimos la situación con precisión, cómo Dios lo diagnostica. Y esa tarea Dios se la ha dado, ¿no?, a los pastores, a los ancianos. En Primera de Pedro, capítulo 1, ¿no?, capítulo 5, Pedro va a decir, ¿no?, de qué forma deben pastorear, apacentar la grey de Dios. Pero en el versículo 5 va a decir, ¿no?, que un día va a aparecer el príncipe de los pastores. Y ese príncipe de los pastores va a retribuir, va a recompensar a aquellos que pastorearon bien. En Hebreos capítulo 13 habla acerca de que van a rendir cuenta delante de Dios. No va a rendir cuenta a otra hermana por vos decir, bueno, ¿cómo la pastoreó a tal hermana o a tal jovencita? Es el pastor. Entonces, qué importante es que nosotros, ya que tenemos años, ¿no?, de iglesia, de congregación, pero que aún también entendamos, ¿no?, que estamos en ese proceso, ¿no?, de poder nombrar ancianos, pastores, de una forma oficial, pero en el mientras tanto debemos reconocer, debemos apreciar, debemos respetar a aquellos que nos pastorean, aquellos que realmente hacen la obra de Dios, ¿no?, y que los tengamos en esa consideración dignas de gran amor por la obra que hacen, pero que también podamos entender que el desobedecer esto va a producir resentimiento, amargura, conflicto. Entonces es necesario que actuemos sin resentimiento entre todos. Entonces estos principios, estas verdades son necesarias que la obedezcamos. Y a la luz de lo que hemos aprendido, ¿qué es lo que el Señor te ha hablado? ¿Qué es lo que pudiste aprender o afirmar? Esta lista, ¿no?, que Pablo presenta acá, sirve como evaluación. Te animo a evaluarte, te animo a examinarte. ¿Cómo estás viviendo, no? ¿Cómo estás viviendo? Y pensar en esto. Personas que tal vez decimos, bueno, sí, sirven al Señor, sí, Dios lo está usando para esto. Pero en realidad tenemos que entender, ¿no?, que esto que el Señor nos presenta acá y esta lista que encontramos acá,
Todo esto tiene que ver con obedecer la palabra de Dios, con ser sensible a la palabra de Dios. Si no se obedece la palabra de Dios, si no se está bajo, ¿no?, la sujeción de su palabra, es simplemente no personalidades, es simplemente posiciones. Por eso, qué importante es que nosotros podamos convencernos de eso. Ese liderazgo, ese pastoreo, viene de parte de Dios, es la provisión de Dios para mi vida, porque está sujeto bajo la palabra de Dios. Si es fuera de la palabra de Dios, eso no tiene validez. Hay que escapar de ese lugar, hay que huir de ese lugar, porque es su consejo, porque es su opinión, porque es su método. Pero si viene de la palabra de Dios, si es una iglesia bíblica, cristocéntrica, de esta manera se deben conducir los miembros de una iglesia hacia aquellos que le lideran. Y esto no es una posibilidad. Uno puede en un momento molestarse, enojarse, resentirse, pero si esto perdura, esto se hace algo en lo cual quiero taparlo, quiero olvidarme de esto y no ser humilde para obedecerlo. En términos de Pablo, podemos afirmar que Pablo no lo reconocería como un creyente, porque esto es lo natural que hace un creyente. Un creyente se conduce de esta manera, se comporta de esta manera, y la única manera de poder decir ¿por qué hace eso? Porque no es un creyente. Entonces, qué importante es ver esta lista para poder evaluarnos, para poder examinarnos, pero también para poder vivirlo, practicarlo. Comencemos ya a practicarlo, comencemos ya a vivir esto, para poder realmente disfrutar de esta iglesia saludable. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos escuchado, aprendido, y rogamos a ti, Señor, para que en vista a tu venida, en vista a tu retorno, que lo vivamos, que lo practiquemos, Señor. Cuántas cosas, Señor, para poder afirmar en nuestra vida, en nuestro corazón. Cuántas cosas, Señor, para cambiar, para arrepentirnos, pero aún, Señor, para examinarnos. Te ruego a ti, Señor, para que como iglesia, Señor, podamos, Señor, practicar esto, vivir esto, y que en nuestra vida, Señor, diaria, Señor, podamos, Señor, ser conscientes de la obra maravillosa, Señor, que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Y como hoy, Señor, podemos vivir lo que esta iglesia, Señor, no inventada, no ficticia, sino que real, Señor, en Tesalónica vivía. Por eso queremos abrazar eso para nuestras vidas. Pero para poder vivirlo necesitamos, Señor, obedecer estos principios. Obedecer, Señor, estos preceptos, Señor, que son para nosotros. Es tu palabra para nosotros, Señor, en el día de hoy. Te lo pedimos a ti en Cristo Jesús. Amén.